Buenas tardes, son las 3 en punto de la tarde aquí en Ecuador. Ya tenemos la presencia aquí del doctor Jorge Enrique Schaefer, también desde Brasil, en este Congreso Multidisciplinario Permanente, ahora el 1 de diciembre del 2025. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Carolina. Es siempre un placer recibir su invitación para participar de este evento que tiene una gran importancia en Sudamérica, en Mesoamérica y Caribe, para que nosotros podamos cambiar ideas, discutir sobre temas jurídicos que son de nuestros intereses. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí presente en este evento, este congreso formativo, que es el Congreso Multidisciplinario Permanente Internacional, componentes de algunos países como Colombia, también tenemos a Brasil, Nicaragua, también tenemos pues avales muy importantes que los voy a mencionar luego. Doctor, cuénteme desde qué lugar nos está saludando usted. Bueno, yo estoy en Florianópolis, que es la capital de la provincia de Santa Catarina. Es la segunda que está más abajo en el hemisferio sur, más nosotros tenemos incluso ¿Cuál es el frontera clima, doctor, con... allá de su ciudad? No, acá está a 22 grados hoy, un tiempo cerrado, pero estamos llegando en el verano, entonces en poco tiempo estaremos en las playas, que nosotros estamos acá en una isla, que son 42 playas, es un destino turístico muy procurado incluso por nuestros vecinos de Sudamérica. Y es un sitio muy lindo, con muchas opciones, es muy interesante. Una buena culinaria, como yo sé que ustedes ahí también tienen una buena culinaria, no faltará oportunidad para conocer. Claro que sí, doctor, es bienvenido acá a Ecuador. Doctor, cuénteme cuántas horas de diferencia tenemos. Acá son las 3 de la tarde. Sí, acá son ahora exactamente las 17:03 de la tarde por el horario de Brasilia, que es el mayor, que comprende la mayor parte del territorio brasileño. Tenemos dos otros fusos, uno del estado de Amazonas, y más cerca de Colombia, de Venezuela, otro horario que son más cercanos de que ustedes tienen. Claro que sí, doctor. Le comento que tenemos algunos avales. Voy a mencionar algunos de ellos. Luego al final mencionaré todos. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, el Centro Universitario de las Casas, Uniciencia de Colombia, también la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay, la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia, también Uniagraria, Universidad Iberoamericana de México, el Instituto Pacífico Norte de Perú, que es una institución universitaria, la Fundación Universitaria San Martín, la Fundación Universitaria del Área Andina, también la Institución de Educación Superior Sapienza de Colombia y otras instituciones que nos están acompañando en este evento, instituciones de Nicaragua, de Brasil, de México, de Colombia, de Ecuador, y de otros países también que se han unido dentro de este evento formativo académico que ya estamos finalizando. Iniciamos el día 7 de enero del 2025 y ya finalizamos ahora en diciembre todos los programas formativos de este año 2025, que son eventos totalmente gratuitos con certificado gratuito para todos los que están conectados en la página de Facebook, Abogada Carolina Ramón, Ecuador. Doctor, coménteme por favor acerca de su formación académica y de su experiencia profesional. Adelante. Bueno, yo me gradué en Derecho en el año de 1980, abogué por un año, después hice concurso para la magistratura provincial, donde fui juez de Derecho en primera instancia por 20 años, actué la mayoría del tiempo en el área criminal, después fui al Tribunal de Justicia, es la Corte de Casación, donde permanecí por 16 años y medio, la mitad del tiempo también en el área criminal. Académicamente yo fui profesor por más de 20 años en el área penal y procesal penal en 3 universidades, en la Universidad de Chapecó, oeste de la provincia, después en Blumenau, que es cerca de acá, 140 kilómetros, y en la Univale,
acá en ciudades que se quedan cerca de Florianópolis. Yo fui también profesor en la Escuela Superior de Magistratura, en la Escuela Superior de Abogacía y en la Academia Judicial del Tribunal de Justicia de Estado. Estoy a 7 años y medio nuevamente abogando en mi oficina. Tengo posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal, maestría en Ciencia Jurídica y ahora estoy en fase de revisión y construcción de mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que va a hablar sobre la motivación de la sentencia criminal condenatoria y la inteligencia artificial, que es un tema también novedoso, muy polémico, pero pienso que es muy importante para que nosotros podamos evaluar la aplicación de la inteligencia artificial, las ventajas y los riesgos que eso pueda traer para la entrega de la respuesta jurisdiccional. Muchas gracias, doctor, por su presencia aquí en este evento. Vamos a dar paso a su ponencia. Voy a proyectar las diapositivas que ya se encuentran aquí en el escenario del StreamYard. Vamos a proyectarlas. Tal vez las pueda proyectar usted, doctor, porque aquí no me sale proyectarlas. Déjame ver acá. ¿No está consiguiendo poner acá? Ya, muy bien, doctor. Adelante con su ponencia, doctor. Sí, muchas gracias. Primero quiero pedir disculpas por el error, es el 23º Congreso, puse el 22º, pero no pasa nada, se da para trabajar con eso. El tema de mi ponencia es el sistema de recursos y de revisión penal en el ámbito de la legislación brasileña, que es un tema muy largo, muy amplio, porque hay muchos recursos y muchas maneras de se discutir las decisiones judiciales en nuestra legislación. Entonces pretendo hacer el análisis de los mecanismos de recursos, pero no solamente eso, también acciones autónomas que acaban generando un resultado muy próximo, muy cercano de un resultado de de un recurso, de una apelación o de un otro tipo de recurso que se pueda interponer contra una decisión judicial. Bueno, en primer lugar es necesario establecer cómo está estructurada la justicia brasileña en materia penal. Nosotros en materia penal tenemos dos grandes troncos, que es la justicia federal y la justicia común estadual o provincial. Ambas tienen estructuras propias en primer y segundo grado. Las justicias estaduales o provinciales son de responsabilidad de cada provincia. La justicia federal es subdividida en regiones también con sus propias reglas. Y hay los tribunales superiores, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal, que son los tribunales que están arriba de los tribunales de segunda instancia. Pero después voy a explicar cómo se puede o no accesarlos. Bueno, la justicia federal tiene una competencia, o sea, una incumbencia de trabajar con algunos tipos de delitos en especial. Aquellos que sean contra bienes, servicios o intereses de la Unión o organismos o empresas públicas. Delitos que sean tratados en tratados o convenios internacionales, casos de graves violaciones de derechos humanos, delitos contra la organización de trabajo, sistema financiero y el orden económico. Y aquí hay que hacer realmente una distinción, porque muchas veces se piensa que un delito que sea por el no pago de impuestos se possa poner como un delito, como un sistema financiero. Y no es. El sistema financiero depende de una acción que efectivamente possa avalar la estructura
de organización y de estabilidad de ese sistema. Los delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves, por supuesto, porque muchas veces están incluso fuera del territorio nacional, pero bajo la bandera brasileña, omisión de la recaudación de cotización a seguridad social o cualquiera que sea la fraude a seguridad social, que es un tema que interesa a todos, y la seguridad social en general es de responsabilidad del gobierno federal, contrabando o malversación de fondos y blanqueo de capitales. Pero no todo blanqueo de capitales, porque hay algunas acciones de blanqueo de capitales que pueden ser inclusas en la competencia de la justicia común. La justicia común abrange todos los demás crímenes que son previstos en el Código Penal, y no solamente en el Código Penal, pero en las leyes esparsas, las leyes especiales. Acá en Brasil, nosotros tenemos muchas leyes, por ejemplo, de combate al tráfico de drogas, que es una ley específica que trata de eso. Pero tenemos otras leyes que tratan de otros tipos de asuntos, por ejemplo, el Código Ambiental, que tiene un capítulo que trata de los crímenes ambientales. Entonces, no es una legislación penal, mas es una legislación que trata de un asunto específico, pero tiene un capítulo que trabaja específicamente con los crímenes que se cometen contra el ambiente. Y nos tenemos, por último, los juicios especiales, que nosotros llamamos de juizados especiales, con menor potencial ofensivo, o sea, los delitos e infracciones que no tengan un resultado tan grave que pueda incluso recibir una resolución por acuerdo. Acuerdo ese a ser hecho con la propia parte ofendida o con el Ministerio Público, la Fiscalía, como será después explicitado. Bueno, los juizados especiales o juicios especiales, como dije, son para infracciones de menor potencial ofensivo, y también existen en la justicia federal y en la justicia común. Obedecen a las competencias específicas de cada uno de esas justicias. En ellas se puede hacer un acuerdo entre las partes. Por ejemplo, si nos tenemos un accidente de tránsito en que haya feridos, es posible que en la audiencia se acuerde entre el autor del fato, o sea, el conductor y la persona que fue dañada, para hacer un acerto financiero o para pagar el tratamiento médico o cosas así, y se resuelve el asunto y no hay una continuidad de la acción penal. También es posible que, no habiendo acuerdo con la parte que fue ofendida, que la Fiscalía proponga algunas condiciones al autor del hecho para que él no sea procesado criminalmente. Por ejemplo, prestar servicios a una entidad que atenda a personas discapacitadas o necesitadas, o entregar alguna cuantía en dinero para que eso pueda ser resolvido de forma con pagamento pecuniario. Todo eso hace con que no se tenga un proceso criminal. Claro que la persona no puede ir a obtener este mismo beneficio, la misma ventaja, por más de una vez. Tiene un plazo de 5 años para que pueda ir a ser nuevamente beneficiado. Mas há la gran ventaja de no mantener registro criminal, como también no se encara el acuerdo como una confesión de culpa. Es una cosa que se resuelve amigablemente. Los recursos, en este caso, son enderezados, es el caso, obviamente, de no haber acuerdo, que se tenga el proceso, que se llegue a la sentencia, y se puede entonces recurrir
Y la instancia superior es una instancia formada por jueces también de primer grado, que son llamados las turmas recursales o salas recursales, que son compostas por jueces de primera instancia. Bueno, tenemos una jerarquía en el sistema judicial brasileño en materia penal. Y hago el destaque de materia penal porque obviamente hay otros tipos de justicia. Nosotros tenemos justicia laboral, justicia militar y otro tipo de justicia que a nós aquí no interesa. Nosotros tenemos entonces los juicios de primera instancia. Esos juicios pueden ser federales o estaduales, como también pueden ser de juicios especiales, tanto en el área federal como en el área común provincial. Arriba, nosotros tenemos los tribunales de justicia, que son la segunda instancia de los hechos y procesos habidos en la justicia común, o sea, es para donde se encaminan los recursos contra las sentencias que son prolatadas acá por jueces singulares. Después tenemos los tribunales regionales federales, que son aquellos que reciben los recursos que advienen de los juicios de primer grado de la justicia federal brasileña. Acá, por ejemplo, Florianópolis integra la cuarta región del Tribunal Regional de Recursos, del Tribunal Regional Federal, cuya sede es en Porto Alegre. Entonces, la provincia de Santa Catarina, la provincia de Paraná y la provincia de Río Grande do Sul componen una misma región y el tribunal se queda allá. Sin embargo, hay una cámara, una sala acá en Santa Catarina y una sala también en Curitiba, capital de Paraná. Nosotros tenemos también, es bueno decir, que en el Distrito Federal, donde se queda Brasilia, hay una justicia también que es federal, pero no integra la justicia federal. Es una justicia especial que es compuesta de jueces de derecho también, y hay el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, que es su segunda instancia. Bueno, hasta aquí nosotros vamos a ver que no hay problema ninguno en interponer recursos. Habiendo una sentencia, quien no esté satisfecho, sea el acusado, sea la fiscalía, sea el auxiliar de la acusación, puede recurrir al Tribunal de Justicia. Pero para subir hasta Brasilia, al Superior Tribunal de Justicia o al Supremo Tribunal Federal o a los dos, no es una situación en que obligatoriamente va a determinar la recepción, la admisión de los recursos. Y vamos a ver por qué. Primero, los juicios de primera instancia federales, justicia federal, recursos direccionados a los tribunales federales de recurso, los juicios especiales criminales federales también son direccionados a las turmas o paneles o salas federales que tienen la misma conformación que dije a poco. Son formados por jueces de primera instancia y no por desembargadores, como llamamos nosotros a los cameristas. Después, en la justicia común, como dije, recursos direccionados a los tribunales de justicia y los juicios especiales criminales a las turmas, paneles o salas. Ya los recursos al Superior Tribunal de Justicia están relacionados a legislación ordinaria, o sea, el Superior Tribunal de Justicia es responsable por la uniformización de la interpretación de la ley federal. Nosotros acá en Brasil, sé que en otros países, por ejemplo, como Argentina, hay legislaciones provinciales que son observadas. Acá nosotros tenemos en materia penal
la competencia exclusiva del Congreso Nacional para legislar. Entonces no hay que cogitar de leyes de cada provincia o de cada ciudad, porque eso no existe. Los recursos al Supremo Tribunal Federal, que es el guardián de la Constitución, trata solamente de materia que sea de carácter constitucional. Ambos tienen exigencias específicas para la aceptación. Lo que es importante decir es que, por ejemplo, ahora trabajando como abogado, no más como juez, las cuestiones que puedan llevar a la recepción de un recurso en el Superior Tribunal de Justicia o en el Supremo Tribunal Federal, las cuestiones tienen que vir a ser abordadas desde primera instancia. ¿Por qué? Porque hay una exigencia que es dita, llamada acá de precuestionamiento, o sea, que la materia tenga sido traída al conocimiento del juez o al tribunal, porque en hipótesis contraria no hay conocimiento del tema, porque se dice que habrá una supresión de instancia. Bueno, en nuestro sistema de recursos penales, nos trabajamos con un concepto que es que el recurso es el instrumento jurídico que permite la revisión de decisiones jurídicas del proceso penal, constituyendo una garantía esencial al debido proceso legal. Entonces, eso involucra el derecho constitucional de ampla defensa, porque no se quedará solamente con un juez de primer grado, y el principio del doble grado de jurisdicción, que es un principio que no está escrito en nuestra legislación, pero es un principio universal que es acepto. ¿Y cuál es la gran importancia y la gran característica del principio del doble grado de jurisdicción? Como dije a poco, cuando un juez de primera instancia emite una sentencia, yo, como interesado, como perjudicado, como ganador, pero de no todo que me gustaría, tengo el derecho de ir buscar una nueva mirada en el Tribunal Superior, que es el Tribunal de Justicia o el Tribunal Federal de Recursos. Pero se agota ahí. A partir de ahí, no hay obligación de que el recurso sea admitido en la instancia superior. Porque, como dije, hay exigencias específicas para que se pueda cogitar de ir a Brasilia en uno de esos dos tribunales para discutir las cuestiones jurídicas que están en juego. La regulación de los recursos que tenemos acá es por el Código de Proceso Penal, que es de 1941, aún en el periodo de la dictadura Getúlio Vargas, con inspiración en el Código Rocco, un código fascista, pero que durante todo ese periodo sufrió diversos cambios por leyes complementarias que también integran el sistema de recursos. La Constitución Federal de 1988, que es conocida como la Constitución Ciudadana para ustedes, claro, también trajo muchos aspectos, muchos principios y muchos derechos que no eran reconocidos. Entonces, a veces hay un conflicto entre lo que dije y dice aún la legislación ordinaria y lo que determina la Constitución, determinando que el juez tenga el conocimiento, la sensibilidad y la responsabilidad de hacer valer lo que dije la Constitución Federal. Hay también los reglamentos de los ordenamientos internos de los tribunales que tratan de la dinámica del sistema de andamiento de los recursos y tratados internacionales que, por supuesto, cuando Brasil lo firma, está obligado a
aceptados. Nosotros tenemos la Corte Internacional de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que tiene incluso decidido en casos de Brasil o en casos de Argentina sobre crímenes cometidos durante las respectivas dictaduras que impactan en las decisiones de acá. Nosotros tenemos una decisión que consideró válida la amnistía, que fue amplia y concedida tanto a los que eran contra el régimen como en favor de aquellos que mataron, torturaron, secuestraron, y fue mantenida como válida en una decisión de la Suprema Corte Nacional. Pero hay un recurso de declaración, que es embargo declaratorio, como llamamos nosotros, que está 15 años esperando su juicio, con una orientación de la Corte Internacional de Derechos Humanos que no se reconozca prescripción o no se deje, inclusive se cogite de amnistía a ese tipo de crímenes. Yo elenqué acá 5 principios fundamentales de los recursos penales. La taxatividad, o sea, solo procede el recurso expresamente previsto en la ley. El sistema es cerrado, no hay permisión para que se cree otros recursos que no estén previstos. La unirrecurribilidad, o sea, si es presentado un recurso contra una decisión, no se admite que venga con otro porque ya se estableció la preclusión con relación a aquel. La fungibilidad, que es el error en la interposición de un recurso, pero cuando este error no fue grosero, no fue un error así absurdo, puede el tribunal admitir el recurso a quien fue dado un nombre con una otra disciplina y dar continuidad a su apreciación. La voluntariedad, que los recursos son por regla general iniciativa de las partes interesadas, salvo algunas condiciones especiales, más que en el área criminal, han sido consideradas como inconstitucionales, porque la Constitución privilegió la voluntariedad. Y el último que puse como dialéctica, que no sé si está correcto, porque en Brasil nosotros llamamos de dialecticidad, que requiere que los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en el recurso ataquen aspectos que tengan sido tratados en las sentencias. O sea, no basta repetir los argumentos presentados hasta antes de la aprobación de la sentencia, pero atacando específicamente aquello que está contenido en la sentencia. Tenemos acá un rol de los principales recursos que están previstos en nuestra legislación. Es el recurso en sentido estricto, que voy a hablar enseguida, la apelación criminal, el recurso de declaración, que son los embargos declaratorios, que voy a explicar, recursos con efectos infringentes, recurso de agravio, recurso especial y recurso extraordinario. Yo no sé si agravio o agravio, pero ustedes comprenden que yo no soy hispanohablante de la ciencia, entonces hago un esfuerzo para me poner inteligible, comprensible. Los recursos tienen varios efectos. Claro que no se aplican a todos. Los varios efectos son distribuidos de acuerdo con cada uno de ellos. El efecto devolutivo es cuando la cuestión es transferida para el análisis de la instancia superior. O sea, tratóse acá de un crimen de homicidio y se va a discutir en la segunda instancia esta materia. Efecto regresivo es un efecto que ocurre en determinados tipos de recursos cuando antes de encaminar el recurso a la instancia superior, el propio juez puede rever su decisión e incluso modificarla. Efecto suspensivo, cuando impide la ejecutividad de la decisión, por ejemplo, de una condenación, hasta la confirmación por el tribunal.
efecto obstativo que impide la cosa juzgada o la sentencia firme. Nosotros llamamos el tránsito en juzgado, hasta que el último recurso sea apreciado. Eso provoca un efecto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos consagrado en la Constitución el principio de la presunción de inocencia. Entonces, hasta que la sentencia no se torne firme, hay la influencia del efecto obstativo decorrente del principio de la presunción de inocencia. El efecto extensivo, él ocurre cuando en una apelación o hasta en una acción constitucional de habeas corpus se ha reconocido un beneficio en favor de alguno de los acusados, pero hay otros que están en idéntica situación, entonces a ellos también es extendido el mismo derecho, la misma merced legal. El efecto sustitutivo, que ocurre cuando hay la sustitución de la decisión proferida en primer lugar por aquella que es fruto de la decisión de la Cámara o de la Sala. Eso puede ocurrir de una manera integral o de una manera parcial. Incluso, por ejemplo, reconocimiento de una prescripción o cosas así. El recurso en sentido estricto, que es rese, como llamamos nosotros, es un recurso que, en verdad, se interpone contra decisiones intermediarias o algum tipo de sentencia que não sejam aquelas que vão decidir o mérito do processo. Ou seja, que não vão disponer sobre a autoria, a culpabilidade, a responsabilidade penal de la persona que figura como acusada, pero tiene algunos efectos muy importantes. El primer caso de cabimiento del recurso en sentido estricto es cuando hay el rechazo de la acusación. Por ejemplo, la fiscalía promueve una acusación contra alguien y en esta acusación, sometida a apreciación del juez, el juez dice no hay el preenchimiento de las condiciones que son exigidas, no hay pruebas suficientes, entonces esta acusación no puede prosperar, no voy a determinar la apertura de la acción penal. Entonces puede la fiscalía recurrir contra esa decisión. Como dije a poco, en este caso específico, el juez puede incluso rever su decisión. Claro que en la formación del recurso va a permitir que la otra parte se manifieste y después va a disponer sobre el tema. Otro caso que es muy común de la interposición del recurso en sentido estricto es contra las decisiones que encaminan el acusado al juicio del Tribunal de Jurados. Acá en Brasil, cuando se trata de crímenes contra la vida, crímenes dolosos contra la vida, los juicios son hechos por un tribunal popular. Entonces, hay primero una etapa inicial, hay el recibimiento de la acusación, la instrucción, o sea, la tomada de depoimentos de testemunhas, el interrogatorio del reo, juntada de documentos, pericias, cosas así. Y el juez entonces se manifiesta diciendo si admite o no que existen elementos suficientes para determinar que el tribunal de jurados venga a juzgar el caso. Contra esta decisión también es cabible el recurso en sentido estricto, también con la misma disposición que dije a poco, pudiendo el juez incluso cambiar la idea que tuvo inicialmente. También es posible contra decisiones habidas en
habeas corpus, extinción de medidas de seguridad y otros. Entonces, anoté abajo que el recurso en sentido estricto tiene los efectos regresivo, o sea, puede modificar, suspensivo y devolutivo. La apelación criminal es el principal recurso en el ámbito procesal penal. ¿Y por qué digo eso? Digo porque es la última oportunidad en que habrá el estudio de la prueba. ¿Por qué? Porque solamente en primer grado y en segundo grado se puede hacer el análisis de la prueba y de ella sacar las conclusiones. En los tribunales superiores no se admite ese tipo de discusión. Entonces es muy importante que tanto la defensa como la acusación tengan producido pruebas fuertes, lo suficiente para el análisis del juez, y al juez y después a los cameristas cabe una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué? Porque van a decidir el destino del acusado y la decisión estará ligada al estudio y el análisis de lo que fue producido por la prueba. Es admisible contra sentencia o decisión con carácter definitivo direccionada a segunda instancia. ¿Por qué digo carácter definitivo? Por ejemplo, puedo emitir una sentencia de prescripción. Tiene un carácter definitivo. Entonces se puede recurrir. Como dije, admite la discusión de todos los aspectos de la sentencia o de parte de ella. Quien hace la elección es el recurrente. Él puede estar satisfecho, por ejemplo, con una pena de prisión que le concedió un beneficio, pero no está con la multa, con el valor que se determinó que hubiese a pagar. Es la última vez en que se puede hacer el análisis de las pruebas. A la admisión es obligatoria, claro, con una restricción, que sea tempestiva y también que haya dialéctica que mencioné anteriormente. La apelación criminal en general trae los efectos devolutivos y suspensivos, y digo en general, ¿por qué? Porque si alguien estaba preso cuando de la sentencia, o si algún motivo nuevo surgió, el juez puede determinar la prisión, pero aún será una prisión cautelaria y no una prisión consecuente a la condenación. Acá el recurso de aclaración, que nosotros llamamos de embargo declaratorios. Cuando se entrega un resultado final del proceso, que es la sentencia, o en el tribunal, sea él cual for, puede ser de segunda instancia, puede ser el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Tenemos que ver si todas las cuestiones fueron bien abordadas. ¿Por qué? Porque puede haber omisión, puede haber contradicción, puede haber oscuridad o error material. Cualquier una de esas situaciones permite que se ingrese con un recurso para que, en el caso de la omisión, se obtenga la manifestación del juez o del tribunal sobre aquel punto al respecto del cual no se manifestó. La contradicción es cuando dije una cosa y después se corrigió, o puede haber dicho algo durante la motivación, pero en el dispositivo fez asentar una situación distinta. Entonces tiene que saber lo que efectivamente prevalece. La oscuridad es cuando el argumento presentado no es inteligible. No se sabe, al final, lo que se quiso decir. Y el error material, claro, porque
se pone, por ejemplo, una aplicación de pena que se llega a una pena de 4 años y después en la parte dispositiva se dice que son 10 años. Tiene que corregir. Y hay un otro punto que es fundamental saber. Cuando se trata de la decisión del juez, de la decisión de un tribunal de segunda instancia y hasta una decisión del Superior Tribunal de Justicia, es obligatoria la interposición del recurso de aclaración bajo la pena de que no se trate de esta materia en el Tribunal de Justicia, por ejemplo, si la decisión fue del juez, en el Superior Tribunal de Justicia, si fue del Tribunal de Justicia, y en el Supremo Tribunal Federal, también si tenga sido del Tribunal de Justicia o del Superior Tribunal de Justicia. Hay la necesidad de agotar este recurso para que la materia, cuando llegue a la apreciación final, ela já tenha sido discutida en la instancia inferior. Entonces, el recurso de aclaración tiene los efectos regresivo y suspensivo. Los recursos con efectos infringentes, recurso de casación y recurso de apelación especial. Yo no encontré un nombre que pueda efectivamente representar lo mismo que es para nosotros, que es llamado de embargos infringentes. Lo que ocurre en los embargos infringentes. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en el Tribunal de Justicia de Santa Catarina cámaras o salas de juzgamiento compuestas por 4 desembargadores, 4 jueces de segundo grado. A cada juzgamiento juzgan 3 y podemos tener un resultado por mayoría, 2-1. Si la mayoría fue contra la defensa, puede accesar un grupo que llamamos grupo de cámaras que contiene otros juzgadores de la misma materia para que nuevamente el tema sea sometido a apreciación. O sea, cuando tenemos una cámara o un grupo de mayor de jueces, porque, por ejemplo, en el Tribunal Regional Federal son 5 los jueces que componen una turma, también sala o cámara, y los 5 juzgan. Entonces puede ser 4-1 y habrá el recurso de embargos infringentes. En ese recurso de embargos infringentes es posible que también se modifique la votación, se modifique el resultado. Entonces, el resultado de la Cámara, mayoritario, contra la defensa, permite que se venga nuevamente a discutir el tema, pero la discusión ocurre en un ámbito que conlleva un número mayor de desembargadores. También es un recurso obligatorio para permitir el acceso al Superior Tribunal de Justicia o al Supremo Tribunal Federal. ¿Por qué? Porque como es un recurso que está previsto en nuestro sistema recursal, hay que agotar todas las posibilidades antes de se buscar la respuesta en Brasilia. Los efectos en general son suspensivo y devolutivo. Recurso de agravo en ejecución. Ese es un recurso que se aplica cuando el reo está cumpliendo pena y tiene derecho a alguna ventaja, a alguna progresión de régimen que pueda salir para su casa, cumplir el restante de la pena. Y en este tipo de caso, volvemos a la misma situación del recurso en sentido estricto. Hay la interposición del recurso y el juez va a hacer el análisis del pedido antes de encaminar al tribunal. Y solamente lo enviará
al tribunal se mantuviera la decisión contraria al réu. Entonces, en este caso, tiene el efecto devolutivo. Recurso especial. Acá entonces ya salimos de la planicie, como llamamos nosotros, y vamos a trabajar con la posibilidad de llevarnos el recurso a la apreciación del segundo mayor tribunal del país, que trata de materia criminal, que es el Superior Tribunal de Justicia. La interposición del recurso a veces puede ser hasta de un habeas corpus, de un mandado de segurança, que vamos a ver adelante, contra una decisión de segunda instancia. Pero hay requisitos que son exigibles y que son muy cerrados, y hay una posición del tribunal muy fuerte contra la división de recursos que no satisfacen a esos requisitos. Primero, que se hayan agotadas las instancias ordinarias, como dije, a respecto de los embargos declaratorios y de los embargos infringentes. O sea, se hizo todo lo posible. Que la materia federal en discusión haya sido cuestionada en las instancias inferiores, que hablé a poco, es la cuestión del pre-cuestionamiento. O sea, a no ser que la cuestión tenga ocurrido solamente en el fallo, y ahí no había cómo hacer cualquier consideración antes, hay que la materia ter sido abordada en ocasiones anteriores, si no, no se conoce. Y cuando digo no se conoce, es que no se va a trabajar con las materias, con las tesis presentadas. Que exista la violación de la ley federal, o sea, es una otra hipótesis que el juicio que fue prolatado tenga contrariado la ley federal y que sea reconocida la relevancia de la cuestión federal, que en el caso de apelaciones, de recursos criminales, ya son así considerados. ¿Por qué? Porque tratan de la libertad, en la última esencia. Recurso especial, hay ainda requisitos formales: tempestividad, pago de los costos, cuando sea el caso, en el crimen no, fundamentación adecuada, legitimidad e interés. La fundamentación adecuada es una otra circunstancia muy importante, porque se pide que se haga una comparación entre la decisión que fue prolatada y contra la cual hubo el recurso, con otras decisiones que dispongan en contrario, o presentando todos los aspectos que puedan comprobar el atendimiento de los requisitos que hablé en la diapositiva anterior. Un recurso extraordinario, solamente una cuestión. Puede que contra un fallo sean interpuestos los dos recursos. El recurso especial al Superior Tribunal de Justicia y el recurso extraordinario al Supremo Tribunal Federal. El primero, para el Superior Tribunal de Justicia, hablando de cuestiones de la legislación ordinaria. Y el segundo, al Supremo, hablando de cuestión constitucional. ¿Cómo proceder? Primero, será juzgado el recurso en el Superior Tribunal de Justicia. Caso no se obtenga éxito, ahí sí que se va a hablar de la subida del recurso extraordinario al Supremo Tribunal Federal. Pero también puede ocurrir que de una decisión, de un fallo del Superior Tribunal de Justicia, se interponga un recurso extraordinario al Supremo Tribunal Federal. Bueno, ¿qué tenemos acá?
satisfacción de requisitos. Primero, repetimos, que se hayan agotado las instancias ordinarias, que haya existido anterior cuestionamiento de materia constitucional. La misma cosa que hablé al respecto del pre-cuestionamiento para el Superior Tribunal de Justicia. Acá hay el pre-cuestionamiento para el Supremo Tribunal Federal, pero en materia constitucional. Que exista violación directa de la Constitución Federal. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una decisión que no esté fundamentada. Está así, infringiendo en Brasil lo que dijo el artículo 93, número 9 de la Constitución Federal, que exige que las decisiones judiciales y administrativas sean fundamentadas. Y por último, que sea materia de repercusión general, o sea, que eso interese a la colectividad de personas, de reos, cosas así. O recurso extraordinario también exige tempestividad, adecuación, o sea, el recurso tiene que atender las exigencias, pago de los costos cuando es el caso, legitimidad, interés y regularidad formal. Eu vou apressar um pouquinho para que possamos falar de todo. Esses são os recursos. Agora vamos a ver algumas ações autônomas que acabam obteniendo como resultado uma situação que se iguala ao recurso. El primero de ellos, revisión criminal. La revisión criminal tiene una exigencia. Es obligatoria la existencia de una sentencia firme contra el requerente. Después, no hay plazo para ingresar con ella. Puede ser interpuesta a cualquier tiempo y puede ser manejada en favor del réu por él, por sus familiares, su abogado, incluso por el Ministerio Público. Y la revisión criminal puede se dar por varios aspectos. Por ejemplo, un juicio que tenga sido prolatado con base en una ley que estaba ya revogada. O una persona que fue condenada por tener el mismo nombre de una otra persona. Entonces, se puede ir a justicia y ahí tiene que llevar una prueba ya producida, en que sea un incidente anterior, para que eso sea analizado. En ese caso, ¿cómo acontece? La competencia es del tribunal, cámara, sala o turma, contra las decisiones de primer grado. La competencia de un colegiado compuesto por jueces de cámaras criminales, que puede ser dividida en primer grupo, segundo grupo, y así se va dependiendo de la cantidad de jueces, cuando se discuten decisiones de la propia Corte. Y juzgado procedente puede producir efectos los más diversos: absolución, anulación del proceso, alteración de la pena, extinción de la punibilidad y la corrección de un error judicial. Então, vejam que vai incidir sobre a sentença ou sobre o fallo e trazer uma série de possibilidades. Por isso que é uma ação que é muito importante e muito interessante para ser interpuesta. Depois nós temos o habeas corpus, que é uma ação constitucional com o objetivo de restituir al investigado ou réu a libertad o mismo prevenir su encarcelamiento, o sea, alguien está con una perspectiva de ir a ser contra él determinada la prisión. Puede ingresar con un habeas corpus preventivo para obtener un salvoconduto y se mantener en libertad. Después nós temos lo que llamamos de mandado de segurança, que en español, si no estoy engañado, es medida de amparo, que también es una acción constitucional
que busca garantizar un derecho líquido y cierto, o sea, un derecho indiscutible que la persona posee, mas ahí, en este caso, en sede penal, y representa una resistencia contra actos arbitrarios que vengan a le negar derechos. Por ejemplo, un abogado que está actuando en un proceso no tiene acceso a una prueba producida por la policía, solamente la fiscalía tiene acceso. Entonces puedo ingresar con una medida de amparo para que me sea asegurado el derecho de también trabajar con aquella prueba. Después, el habeas data, que fue una acción creada en la Constitución de 1988, que autoriza acceso a la documentación. Desafios y críticas, que ya estamos casi encerrados. Morosidad procesal, que es una cosa que ocurre principalmente en un sistema recursal en que haya la posibilidad de tantos recursos. La selectividad judicial, que es una crisis de legitimidad por una eventual aplicación desigual de la justicia entre diferentes clases, y a veces eso también ocurre en función de la mayor o menor calidad de la defensa, que es el punto que trato en la secuencia. Después, una necesidad de reforma del sistema, una reforma legislativa y procesal, incluso con la ampliación de la competencia de los juicios especiales, porque hay muchos crímenes que son pequeños que podrían ser resueltos de una manera más rápida. Actuación de la Fiscalía direccionada más a la aplicación de la justicia y no al justiciamiento, porque hay hoy una tendencia muy grande de querer encarcelar a todos, como si la cárcel fuese la solución definitiva, y hay otras hipótesis que se muestran mucho mejores y sin contaminar a las personas que cometieron crímenes. El uso de aparatos tecnológicos para la optimización de las decisiones. ¿Cuál es la importancia del sistema de recursos? La defensa amplia, o sea, que se permita toda y cualquier discusión sobre los temas, un equilibrio necesario entre la celeridad y la efectividad de la justicia, un control judicial para que se tenga un control mayor para la corrección de los errores, asegurando la calidad de la prestación judicial, y la seguridad jurídica, que es una garantía de que la persona virá a ser o no atendida por determinados principios, determinadas situaciones. Tenemos, por último, el desafío de la inteligencia artificial, que ya es una realidad en nuestro medio, y tenemos acá las ventajas, que es optimización de las prácticas, organización de los procesos, clasificación de los procesos por categoría y urgencia, investigación instantánea de los precedentes, indicación de orientación jurisprudencial sobre el tema y sugestión de texto para decisión. Pero hay también los peligros, que es la aceptación de la sugerencia de la inteligencia artificial sin la necesaria reflexión, y la pereza puede ser un gran enemigo de la concretización de la justicia. Un riesgo de la congelación de la jurisprudencia, porque la inteligencia artificial trabaja con algoritmos, y trabajando con algoritmos va a trabajar, obviamente, con las posiciones mayoritarias. Y ahí la jurisprudencia podrá no evoluir. Análisis igualitaria de casos distintos. No habrá tiempo aquí, pero yo tuve un caso en que eran 5 réus, en el mismo recurso hubo una apreciación completamente contradictoria. Verificación de palabras clave que acaban siendo una trampa y pueden impedir el seguimiento de un recurso. Y la deshumanización de las decisiones, que es un aspecto que no se puede transferir a la máquina, la sensibilidad, las experiencias y cosas así. Bueno, para cerrar, yo digo que los recursos representan la plenitud de la defensa,
la garantía de una nueva apreciación del proceso, la posibilidad de revisar y corregir errores, generando seguridad al juez, a la comunidad y al réu al respecto del resultado final. Espero sinceramente que mi ponencia tenga satisfecho las expectativas y agradezco mucho la atención y la invitación de la doctora Carolina. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Son las 4 de la tarde acá en Ecuador, son 2 horas más allá en Brasil, Argentina, Uruguay. Es la misma hora de Ecuador que Colombia, Perú, Panamá y Cuba. Doctor, muchísimas gracias, un excelente tema, un muy buen material en sus diapositivas. Agradezco muchísimo esta clase magistral con este tema muy interesante dentro de este Congreso multidisciplinario. Estamos aquí también ya con el doctor Carlos Navarro desde Nicaragua. Voy a quitar las diapositivas para ver si nos tomamos una foto grupal. Perfecto. Y puedo mandar a usted las diapositivas para utilización. Y si alguien estuviera interesado, no tengo ningún problema en la divulgación. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a tomarnos una foto. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por su presencia, el destinar tiempo aquí en su ponencia dentro de este Congreso multidisciplinario con algunos avales internacionales y pues en un evento totalmente gratuito, transmitido en vivo en Facebook, en la página Abogada Carolina Ramón, Ecuador. Voy, doctor Jorge, a leerle unos saludos que quedaron aquí en el chat. Le saluda el Observatorio para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acá de Ecuador, que es uno de nuestros avales. También le saluda Gisela Hernández, la doctora Susana Monti de Argentina, excelente, felicitaciones. También Wally, que es de Argelia, también lo saluda. También Valeria Cheque, que desde Brasil, felicitaciones, excelente evento. Muchas Felicitaciones gracias. y saludos para usted, doctor. Sí, muchas gracias de Gracias. nuevo. Fue un gran Un abrazo, placer doctor, un abrazo. volver a trabajar. Chao. Gracias, doctor. Hasta un próximo evento. Vamos a continuar con el Congreso. Son acá las 4 de la tarde con 3 minutos aquí en Ecuador. Y pues vamos a proyectar las diapositivas de nuestro siguiente ponente. Mientras vuelva a conectarse nuestro ponente, el doctor Carlos Navarro desde Nicaragua, voy a mencionar pues que ya se está finalizando estos diplomados, que son en total 17 diplomados, totalmente gratuitos con certificado gratuito, que comenzaron el día 7 de enero del 2025 y que finalizan pues ahora en diciembre de este 2025. Doctor Carlos Navarro, ¿cómo está? Cuéntenos desde Muchas dónde nos está gracias. saludando. Muchas gracias, estimada Carolina, doctora. Lo estoy saludando desde Nicaragua, América Central o Centroamérica. Claro que sí, Bien. doctor. ¿Qué hora es allá en Nicaragua? Son exactamente las 3 de la tarde. Creo que tenemos una hora de diferencia entre Ecuador y Nicaragua, según entiendo, ¿verdad? Una hora. Sí, aquí son las 4 de la tarde. Ahí Sí, me parece que están las diapositivas de nuevo, son estas, ¿verdad? es correcto, sí. Ya, voy a Y quitarlas un ratito, doctor. Voy a quitarlas un momento. Vamos a conversar un poco según la temática. Doctor, cuénteme por favor acerca de su experiencia profesional y de su formación académica. Bueno, para ser breve, soy doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Tengo una licenciatura en Derecho por la Universidad Centroamericana aquí en Nicaragua y también tengo una maestría en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de San Petersburgo y por la Universidad Centroamericana y estancias postdoctorales en la Universidad de Castilla-La Mancha y estancias de investigación en la Universidad de Heidelberg, Alemania y en la Universidad de Berkeley, los Estados Unidos, en el estado de California. He sido asesor externo de la Asamblea Nacional de Nicaragua, del Poder Judicial y de Naciones Unidas en el proyecto de reforma reforma y modernización del Estado de Nicaragua, donde se proyectaron 3 importantes leyes que aún no han sido
aprobadas, que es la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, la ley de procedimiento administrativo y derecho de los ciudadanos y una ley de administración electrónica. Pero sí se aprobó una cuarta ley, que es la ley de justicia constitucional, que derogó la ley de amparo, que es la ley 49. Entonces, he elaborado otra, he participado en comisiones, en el Código Tributario y en la ley de costas, que se conoce como la ley de costas, la Ley General de Educación. Tengo una experiencia bastante extensa en lo concerniente a la reforma del Estado y especialmente en lo concerniente a la jurisdicción contenciosa administrativa y en el procedimiento administrativo. En general, mi especialidad es derecho administrativo, ¿verdad? Esa es mi experiencia. Muchas gracias, doctor. Voy a mencionar algunos de los avales que nos acompañan en todos los eventos de este 2025. Está la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. También está la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay, la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia, la Fundación Universitaria San Martín de Colombia, la Universidad Uniciencia de Colombia, el Centro Universitario de las Casas México, el Colegio de Morelos, México, y también hay otras instituciones que nos están acompañando dentro de este evento, como por ejemplo el Instituto Pacífico Norte de Perú, que es una institución universitaria, Área Andina de Colombia, también está la Universidad Iberoamericana de México, también está la Institución de Educación Superior Sapienza y pues otras instituciones también que se han sumado como la Uniagraria de Colombia y otras instituciones de educación superior y otras también particulares. Doctor, recuérdame por favor el tema de su ponencia, voy a proyectar las diapositivas a efectos de que se comience con el mismo. Que vamos a abordar el día de hoy brevemente es sobre la última reforma constitucional en Nicaragua en este año 2025 que se dio en febrero. Estas diapositivas las hice para el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, donde soy el asesor legal y pues la comparto con su honorable institución, ¿verdad? ¿Puedo yo ir presentando? Correcto. En la historia de Nicaragua hemos tenido diversas constituciones, entre ellas la Constitución Federal de Centroamérica, que no está dentro de estas 10 constituciones, sino solamente como Estado libre e independiente, y la Constitución del Estado Federal de Nicaragua, que es la Constitución de 1826. Luego tenemos la Constitución de 1838 como un Estado independiente, la del 58, la del 93, la del año 1905, la de 1911, la de 1939, la de 1948, la de 1950, la de 1974 y la vigente Constitución de 1987. Como notarán, en esta diapositiva ha tenido una gran cantidad de reformas esta Constitución de 1987. Esta Constitución está compuesta de 202 artículos y las reformas más importantes que se han dado a través del siglo pasado y este siglo ha sido la reforma de 1995, que reformó 65 artículos, y la última, que reformó 148 artículos, derogó 37 artículos y en esta última reforma se deroga el 93.53% del texto constitucional de la Constitución de 1987. Es decir, prácticamente es una nueva Constitución. Si comparamos nosotros la última reforma constitucional con la Constitución de 1997 y su última reforma en el 2014, podemos observar de que prácticamente tiene la misma estructura. Solo cambia el capítulo 5, Defensa Nacional y Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana, y se cambia por Defensa y Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana. Y el título sexto
que dice Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas, se cambia por Economía Nacional y Finanzas Públicas, ¿verdad? Dentro de este 93.5%, ¿qué es lo más notable de esta reforma constitucional? En primer lugar, en el título primero, Principios Fundamentales, se establece por primera vez un lenguaje inclusivo. Se establece quiénes son traidores a la patria. Se establece ya no la democracia representativa, sino la democracia directa. Cuarto, el Estado nicaragüense se funda en ideales socialistas, ya no en un Estado democrático de derecho. El quinto, el pluralismo cultural y social. Y los nicaragüenses luchamos por un nuevo orden multipolar. Esos son los principales comentarios que se tiene sobre la ley que reforma la ley 1234 que reforma la Constitución de 1987 en el capítulo único que va del artículo primero al artículo 22. Ahora, en el caso del capítulo primero sobre el Estado de Nicaragua, se reforman casi todos los artículos concernientes a la Constitución y se establece de manera clara e inequívoca, en primer lugar, que Nicaragua es un Estado revolucionario, que el poder lo ejerce el pueblo de forma directa y que el pueblo ejerce el poder del Estado a través del presidente de la República que dirige el gobierno y coordina los órganos legislativo, judicial, electoral y de control de la administración pública y la fiscalización de los entes autónomos. Escuche bien, el presidente de la República dirige y coordina los otros poderes del Estado. Y los símbolos patrios son la bandera azul y blanco y la bandera roja y negra, antiimperialista del general Augusto César Sandino, que es la bandera del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el partido que está en el poder. Se establece en la nacionalidad nicaragüense que el capítulo de este capítulo único de la ley, que va del artículo 22 al artículo 25, que se reforman 4 artículos y se derogan 4 artículos, se establece los y las traidores de la patria y pierden la nacionalidad. Es decir, con esta reforma constitucional, si en Nicaragua es declarado un ciudadano nicaragüense traidor a la patria, pierde su nacionalidad y se considera apátrida. Eso establece el día de hoy la Constitución. Por otra parte, se establece también lo concerniente a la tutela judicial jurídica, debido proceso y tutela judicial. Asimismo, se establece el derecho de los ciudadanos a que están limitados por los demás derechos. Asimismo, se elimina el texto constitucional, lo que en otras constituciones se establece como el derecho de petición, que estaba en el artículo 52 de la Constitución Política, que establecía de manera clara que los administrados podían hacer diferentes solicitudes a la administración pública. Eso se elimina de la Constitución. Otro comentario destacable es que se crean en la Defensa y Seguridad Nacional y la Defensa y Seguridad Ciudadana, se crea que las fuerzas militares patrióticas, que es una reserva del ejército voluntaria, ¿verdad? Y se crea también la policía voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada en este caso por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que presten su servicio de forma voluntaria. Entonces, se crea una reserva patriótica como parte del ejército y una policía voluntaria. En la reforma a la Constitución del año 2014,
se establecía de manera clara la alianza entre el gobierno y un sector de la empresa privada, que es el COSEP, Consejo Nacional de Empresas Privadas. En este caso, esta reforma se establece que se elimina ese modelo de alianza del gobierno con el sector privado, es decir, le llamaban un modelo corporativista. Se impulsa una economía creativa y se establece algo muy importante, que es el derecho del agua como un derecho humano, como lo tiene la Constitución de Bolivia, ¿verdad? Además de esto, se conserva el principio de legalidad tributaria, sin embargo, se elimina la referencia al principio de reserva de ley en lo que concierne a la reserva de ley. Por otra parte, se elimina en los principios generales concernientes a la organización del Estado, se elimina que los poderes son independientes entre sí y que se coordinan armónicamente. Se suprime la inmunidad de 2/3 de los votos por la Asamblea Nacional de los Diputados, se conserva el principio de legalidad y se suprime en el artículo 131 la definición de lo que era la administración pública y la necesidad de una ley de procedimiento administrativo. Y se elimina todo lo concerniente al capítulo de la reforma agraria y además de eso, en el capítulo concerniente a la presidencia de la República, es la que dirige el gobierno, la jefatura del Estado, y que coordina a los órganos legislativo, judicial y electoral de control y fiscalización regionales y municipales en cumplimiento de los intereses supremos de Nicaragua. Si ustedes leen bien este texto constitucional, se elimina a los poderes del Estado, sino que quedan como órganos. Ya no son un poder legislativo, un poder judicial y un poder electoral, sino que es un órgano que está coordinado por la presidencia de la República, que dirige el gobierno y la jefatura de Estado. Por lo tanto, ya no tenemos un poder judicial, sino que tenemos un órgano judicial. Eso es muy importante. Otro hecho notable en lo que es del poder legislativo, la presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta, que se eligen mediante sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, ¿verdad? Sin embargo, se establece esa figura que no existe, por lo menos en América Latina, un presidente y una copresidente, que es en este caso mujer, ¿verdad? Entonces, esa es una figura también novedosa dentro de la reforma constitucional. En el caso nuestro, pues el copresidente es Daniel Ortega y la copresidenta es doña Rosario Murillo, que tienen la presidencia de la República, que dirige el gobierno y la jefatura del Estado, ¿verdad? Asimismo, se reforma lo concerniente al poder, al órgano judicial. Teníamos 16 magistrados, el día de hoy pues se eligen solamente 10 magistrados en paridad de género, 5 mujeres y 5 varones, ¿verdad? Eso es muy importante. Asimismo, se deroga la asignación del 6%, del 4% del presupuesto de la República, que antes estaba asignado al Poder Judicial. Ahora se elimina con esta reforma constitucional, porque ya no es un poder del Estado autónomo, sino que es un órgano coordinado por la Presidencia de la República, y por lo tanto se elimina ese 4% que estaba asignado, porque era un poder del Estado y tenía autonomía técnica, financiera y administrativa. El día de hoy, de ser un órgano, ya no tiene esas facultades, por lo tanto se elimina esa asignación del presupuesto, ¿verdad? A la Corte Suprema de Justicia, como dije anteriormente, que al día de hoy está integrada por 10 magistrados, ¿verdad? Asimismo, se eliminan los 3 suplentes a magistrados, ¿verdad? Y al mismo tiempo se coordinan armónicamente estos magistrados. Por otra parte, en lo concerniente a la municipalidad, esta reforma constitucional, se suprime la autonomía política y administrativa de los municipios, ¿verdad? Se elimina, igual
que como a lo que era el poder judicial, se elimina esta autonomía y al mismo tiempo el alcalde y vicealcalde y los concejales podrían perder su condición por abandono de sus funciones durante 3 días hábiles. Es decir, si un alcalde, una alcaldesa, un funcionario se ausenta de sus actividades municipales durante 3 días, pierde, ¿verdad? Continuo, lo declaran en abandono y pierde su condición de alcalde, vicealcalde o de concejal, ¿verdad? Otro hecho notable es lo concerniente del aumento del periodo, tanto para la presidencia de la República, que está compuesta por una copresidencia de 5 a 6 años, igualmente los alcaldes pasan de 5 a 6 años esas autoridades, ¿verdad? Asimismo, en la Constitución política se establece de manera clara que las leyes constitucionales son la ley electoral, la ley de emergencia, la ley de justicia constitucional y el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua. Se suprime el recurso de conflicto de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado. Esta es una constitución política de la República de Nicaragua que hice para niños, porque creo que los valores cívicos deben de ser desde la infancia, desde la niñez, desde la escuela, para fomentarlo y valorarlo. Este es un ejemplar que en su momento dado se publicaron 500,000 de ejemplares que fueron otorgados gratuitamente a los colegios de parte de la Asamblea Nacional. Y luego toda constitución política para niños y niñas, que yo la hice con dibujos para que se fomente estos valores en los colegios. Esas son, digamos así, las principales novedades que tiene la constitución política, la reforma, la última reforma en febrero del 2025, que 202 artículos se reforman en 93.5%. Y esas son las novedades más importantes que tiene esta amplia reforma constitucional que está en vigencia en nuestra Constitución. Muchas gracias y les agradezco mucho por su atención. Doctora, si tiene alguna pregunta. Doctora. Doctora, si tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos abordado, que son los temas más importantes. Hola, doctor, sí. Sí. Déjeme aquí primero leer un comentario de la doctora Adriana Celestino desde Brasil. Felicitaciones dentro de las ponencias de este evento. Doctor, en el tema constitucional, de lo que usted ha abordado sobre la historia de las constituciones allá en Nicaragua, pues una de las preguntas que está aquí es, actualmente, ¿cuáles son los mecanismos que existen para reformar de manera parcial algún artículo que se haya analizado que tiene alguna inconstitucionalidad? ¿Cuál sería el proceso legal a seguirse? Bueno, para la reforma constitucional se hace en 2 legislaturas. O sea, se reforma en la primera y se aprueba en la segunda legislatura con más del 60% de los votos de los diputados. Ese es para la reforma constitucional. En este caso, esta reforma constitucional se hizo en 2 legislaturas. Por otra parte, tenemos la Ley de Justicia Constitucional, donde los ciudadanos podemos interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una norma, pero es materia de derecho constitucional y es la Sala Constitucional la que verdaderamente examina la constitucionalidad o no de esa ley. En el caso de esta profunda reforma constitucional,
no se interpuso ningún recurso de inconstitucionalidad, pero sí está vigente la ley de justicia constitucional en Nicaragua contra cualquier ley que consideramos de los ciudadanos inconstitucional. Esta constitución, como dije anteriormente, esta reforma constitucional es sumamente profunda, ya que prácticamente se reformó toda la constitución. Algunos tratadistas han opinado que no se trata de una simple reforma constitucional, sino que lo más viable hubiera sido hacer una constituyente. Sin embargo, pues teóricamente no hay límite para la reforma, o sea, como se puede reformar un artículo, se pueden reformar el 95% de los artículos. No hay un límite para reformarla. No hay un límite que diga que después del 70% de los artículos no se puede reformar. Por lo tanto, es una reforma profunda la que se ha dado y con figuras novedosas, tal vez en algunos casos polémicas, como que es que el poder, la presidencia de la República estaba conformada por un presidente y una presidenta. O sea, le llaman copresidencia. O sea, dos personas, en este caso el comandante Daniel Ortega, en este caso doña Rosario Murillo, son los copresidentes de Nicaragua. En América Latina no existe esa figura de copresidencia, porque el modelo que se toma en las constituciones desde 1824, que es la primera constitución federal, hasta la última aprobada en Nicaragua de 1987, se toma el modelo norteamericano presidencialista, el cual establece de manera clara como figura principal el presidente de la República, que es el representante del gobierno y del Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esto se toma de la Constitución Federal norteamericana y que prevalece esa figura institucional en todas las constituciones, en las 10 constituciones que se da, hasta su rompimiento con este nuevo modelo de constitución, donde esta figura ya no es un presidente, sino que existen dos cabezas, que son una mujer y un hombre. Es decir, que en América Latina, como seguimos el modelo presidencialista, no existe esta figura. Por otra parte, al seguir el modelo norteamericano, se establece claramente poderes del Estado independientes entre sí, como es en este caso la presidencia de la República, un poder legislativo y un poder ejecutivo, pero en este caso esta reforma constitucional elimina los poderes del Estado y establece de manera clara que no son poderes del Estado, sino que son órganos que están coordinados armónicamente por la presidencia de la República. Por lo tanto, lo que antes conocíamos como poder judicial, hoy no es un poder judicial, sino que es un órgano judicial, es un sistema judicial coordinado por la presidencia de la República. Entonces, también se elimina ese modelo presidencialista norteamericano que está compuesto por un poder legislativo y un poder judicial. El día de hoy en Nicaragua solo existe un poder, que es la presidencia de la República, pero no existen los otros poderes del Estado. Lo que existe son órganos del Estado y coordinados por la presidencia de la República. Entonces rompe con el tradicionalismo del modelo norteamericano establecido en la primera constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Algo pues bastante novedoso que lo quería exponer porque no existe en América Latina algo parecido de estas figuras que el día de hoy están en esta gran reforma constitucional que se hizo en Nicaragua. Si tiene alguna otra pregunta. Doctor, sí, acá tengo otras preguntas. Doctor, otra de las preguntas indica aquí que nos explique, por favor, cuál es la diferencia entre reformar y derogar. En el caso de reformar significa que el artículo en sí lo que hace es adicionar ciertos elementos, y en el caso de derogar es que ese artículo ya no está en vigencia, ¿verdad? Se deroga, o sea, sale de la Constitución. Entonces, en algunos artículos de esta reforma se reforma, ¿verdad? Se reforma la Constitución en algunos artículos
y en otros se derroga totalmente ese artículo, o sea, sale de la Constitución política, se elimina de la Constitución política. Entonces fueron derrogados muchos artículos de la Constitución. Por ejemplo, una derogación es que se establecía que el Poder Judicial recibía el 4% de asignación del presupuesto general de la República. Ese artículo fue derogado, fue eliminado. ¿Por qué? Porque ya no recibe ese 4% a no ser un poder del Estado, sino a ser un órgano del Estado. Entonces, se derogó. ¿Qué se reformó? Que era un poder del Estado y ahora no es un poder del Estado, sino que es un órgano del Estado coordinado por la Presidencia de la República. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Ese punto. Sí, doctor. Otra de las preguntas indica que de estas 10 constituciones Sí. que ha tenido Nicaragua a lo largo de su historia, ¿cuáles serían las semejanzas y diferencias en cuanto a ciertas reformas que han existido, en cuanto a su ordenamiento, en lo que tiene que ver con principios o derechos vulnerados? ¿Qué similitudes y diferencias se encuentran dentro de estas 10 constituciones? Considero que el origen de estas constituciones, que no está plasmado en estas 10 constituciones, es la constitución de 1824, que es la primera constitución, la constitución federal de los estados de Centroamérica. Y la primera constitución de Nicaragua como estado es la de 1826, que es del estado de Nicaragua, pero formaba parte de la Federación Centroamericana. Luego, con el fusilamiento del héroe Morazán, se fracasa el proyecto de federación centroamericana y surgen estados independientes. La primera constitución que tiene Nicaragua como estado independiente es la de 1838, ya Nicaragua como estado independiente. Sin embargo, esta constitución de 1838 es un calco de la constitución del estado de Nicaragua de 1826 y la constitución de 1826 es un calco de la constitución federal de 1824. ¿Qué significa esto? Y la constitución de 1824 es un calco de la constitución federal de los Estados Unidos de Norteamérica, porque los constituyentes consideraban de que copiando el modelo norteamericano podíamos tener una federación centroamericana y que esa federación centroamericana podría verdaderamente iniciar un modelo como el norteamericano. Sin embargo, pues las condiciones económicas, políticas y sociales eran muy diferentes a las 13 colonias norteamericanas. Y en el caso de Centroamérica, pues veníamos de un sistema que le llaman algunos historiadores colonial, otros historiadores dicen que nosotros no éramos ninguna colonia, sino que estamos sometidos simple y sencillamente al Estado español. Sin embargo, no éramos colonias, sino que eran virreinato y que nunca estuvimos sometidos a ser un Estado colonizado, sino que éramos parte de esa España imperial. Entonces, las condiciones que existían, por lo menos en Centroamérica, eran lo que se denomina una pigmentocracia en el estado, digamos así, en el periodo colonial, donde se establecía que el color de la piel determinaba la clase social. Entre más blanco era una persona, más clase social criolla tenía, y entre más oscura era su piel, pertenecía a las clases bajas. En torno a este modelo pigmentocrático se elaboró ciudades, se constituyó ciudades para indios, pueblos para indios y ciudades para españoles. Sin embargo, en la realidad, pues se mezclaron y da el mestizo. Sin embargo, cuando llega la revolución, la Constitución Federal de 1824, lo primero que hacen los constituyentes, imbuidos en las ideas de la Ilustración, es declarar la igualdad ante la ley. Y las primeras rebeliones que se dan son producto de que los indígenas no querían ninguna igualdad ante la ley. Y ustedes se preguntarán por qué razón los indígenas no querían esa igualdad. ¿Qué
que son las ideas de la Ilustración plasmadas en la Constitución Federal Norteamericana y posteriormente la Constitución Federal Centroamericana, porque los pueblos de indios, el sistema colonial le daba privilegios de casta. Entonces habían un cacique, un cacicazgo, y ese cacicazgo tenía privilegio. Al abolir ese privilegio y ser iguales ante la ley, se le quitaba toda esa prevalencia que tenía sobre esos pueblos indígenas. Igualmente, se levantan estos pueblos en contra de la igualdad ante la ley. Entonces, esas ideas de la Ilustración plasmadas en la Constitución de 1824, que no la entendían totalmente, que no se configuró correctamente por los constituyentes, que nunca habían estado en los Estados Unidos, que nunca habían verdaderamente leído a los ilustrados, porque existía una censura y los libros que se leían eran a través de otros libros y no leyeron en la fuente verdadera del pensamiento ilustrado, en las ideas de Locke, Rousseau, sino que eran un híbrido entre pensamiento cristiano y pensamiento ilustrado, que dio como consecuencia una neoescolástica. Entonces ellos no concibieron bien ese modelo del cual eran muy admiradores, porque todos los criollos independentistas odiaban verdaderamente al sistema español porque eran oprimidos, y entonces odiaban y miraban en el modelo norteamericano la única forma de deshacerse del imperio español. Por lo tanto, muy poco se tomó de la Constitución de Cádiz de 1812 sobre el sistema electoral en grado. Por tal razón, se establece un sistema de los cuales los criollos admiraban, que era el modelo norteamericano, que es un gobierno federal, un senado, un poder judicial independiente, y además de eso, un sistema bicameral de 2 cámaras. Sin embargo, este modelo que querían los constituyentes establecer estalló por los aires. ¿Por qué? Porque en Centroamérica pues habían caudillos en cada país que querían la independencia. Por lo tanto, las ideas que establecen todas las constituciones desde 1824 hasta 1987, que es la última constitución que tenemos en Nicaragua, es un modelo presidencialista, bicameral en su momento y hoy unicameral, y con un poder ejecutivo. Ese es el sistema precisamente de la Constitución norteamericana, que es la primera constitución moderna. Sin embargo, con esta reforma constitucional, como he narrado, pues se cambia este modelo a un modelo que es, yo creo, único, latina, y creo que único también si lo comparamos con las constituciones europeas. No sé si me he explicado bien, doctora. Sí, doctor, sí. Por aquí hay unos saluditos. La doctora Adriana Celestino desde Brasil, también la doctora Ana Paula Trento desde Brasil, con felicitaciones para nuestros ponentes del día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de este evento. Excelente tema y muy buenas diapositivas. Y muchas gracias por estar aquí presente en este Congreso Multidisciplinario Permanente. Vamos a hacer una pausa para regresar a las 6 en punto con nuestro siguiente ponente. Doctor, bueno, muchas gracias a usted, doctora. Un tema muy polémico, pero creo que para estudiarlo, ¿verdad? Muchas gracias, buenas tardes y felicidades por estos grandes cursos.